Atualmente é professor da Universidade Nacional da Colômbia, na sede daqui da Amazônia, sendo professor titular da cátedra, né? Tem trabalhos nas áreas de história da Pan-Amazônia, história ambiental, estudos sociais, políticas públicas e estudos transfronteiriços. Será o nosso primeiro apresentador do dia de hoje. O nosso segundo apresentador é o professor Dr. Pedro Henrique Coelho Raposo, professor da Universidade do Estado do Amazonas, professor do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências da Amazônia, professor do Programa de Pós-Graduação em Rede Nacional para o Ensino das Ciências Ambientais, graduado em Sociologia, mestre em Sociologia, com doutorado em Sociologia. Atualmente desenvolve os estudos como coordenador do Grupo de Pesquisa vinculado ao CNPq e Núcleo de Estudos Socioambientais da Amazônia, né? E é bolsista Produtividade também da Universidade do Estado do Amazonas. O nosso terceiro poeta da tarde de hoje é o professor Juan Carlos Penha Marques, um doutorando em Medicação Pedagógica pela Universidade de La Salle, na Costa Rica, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, mestre em Educação pela Universidade Federal da Amazônia, foi graduado em Sociologia pela Universidade Nacional da Colômbia e atualmente é professor da Universidade Estadual do Amazonas. A nossa apresentação de hoje ela vai se dar de duas formas. No primeiro momento teremos duas apresentações, mais ou menos 30, 40 minutos. No momento seguinte abriremos 15, 20 minutos para complementações, debate, participação da plenária, intervalo de 10 minutinhos e depois voltamos para a terceira apresentação, tá certo? Então, neste momento, convido ao professor Carlos Ares para iniciar suas apresentações. Buenas tardes. Muchas gracias. Agradezco su presencia. Parece que tenemos tres presentadores que son sociólogos, por lo menos tienen una primera subgrada en sociología, que tal vez es, no sé si paradójico o una coincidencia, pero también da cuenta un poco de los mismos enfoques que se van a presentar de alguna manera en la sesión de hoy. Este es el título de la presentación. Originalmente este trabajo se presentó hace más o menos un mes en el Congreso de Americanistas de Salamanca, pero tiene algunas variaciones también que tienen que ver con uno de los temas que yo voy a presentar. Entonces, básicamente, este es el título tentativo tras la caída del muro de Berlín y la construcción de uno nuevo en América. Es un poco el periodo sobre el que yo voy a trabajar, 1989 hasta 2016 aproximadamente. La frontera amazónica de Brasil, Colombia y Perú, el conflicto y las quimeras de la integración. Tiene que ver un poco también con la posibilidad de mirar este periodo, lo que pasó en la frontera amazónica en relación con la discusión actual del posconflicto en Colombia, o de lo que se ha denominado como posconflicto en Colombia. Entonces, el objetivo general está planteado, ya les expliqué en qué consiste básicamente. Hay cuatro temas que yo voy a tratar en esta presentación de manera corta. Uno son los antecedentes, o sea, todo el periodo de formación de lo que conocemos como la triple frontera amazónica, que está cumpliendo más o menos unos 80, casi 90 años ya. En 2 años se cumplen 90 años de la creación de la triple frontera amazónica. El surgimiento de las políticas de frontera tanto de Brasil como de Colombia y en menor medida de Perú. Y vamos a hacer énfasis un poco en ese periodo de 1950 a 2000. Todos estos son como antecedentes de la situación de nuestras fronteras.
Un tercer asunto que tiene que ver con las reformas constitucionales y los discursos que han planteado los gobiernos en las últimas décadas a propósito de eso que se ha venido a llamar como el giro ambiental o la preocupación ambiental en la Amazonía por los efectos de la destrucción pues, ocasionados por las políticas de desarrollo de básicamente los países del norte. Y un cuarto tema tiene que ver con específicamente las políticas de frontera, lo que ha pasado con las políticas de frontera a fines del siglo pasado y estas 2 décadas, o prácticamente ya completamos 2 décadas del presente siglo. Mirando un poco la situación del post-conflicto o de lo que en Colombia se conoce como los intentos de implementar los acuerdos de paz que se firmaron hace 2 años en La Habana. Básicamente, yo parto de hacer una diferenciación casi siempre que hablamos de aquí en Colombia de guerra y conflicto, muchas veces confundimos los 2 términos. ¿Sí? Hablamos del conflicto colombo-peruano para hablar de la guerra de Colombia con Perú, pero realmente para ser más precisos, el conflicto entre Colombia y Perú fue el que terminó con la guerra, fue un conflicto más o menos de larga duración que va desde los fines del periodo, lo que llamamos el periodo colonial, ¿cierto?, hasta 1930, las primeras décadas del siglo pasado, cuando en intentos de resolver ese conflicto fronterizo, ¿sí?, se tiene un acuerdo entre Colombia y Perú, y ese acuerdo, paradójicamente, en lugar de resolver el conflicto, lo que lleva es a la guerra. Es decir, el conflicto se firma, el convenio se firma en 1922 y hacia el 25 pues empiezan las reacciones, sobre todo de la sociedad loretana, ¿cierto?, para desconocer, porque hasta esa fecha lo conoce, y después viene la preparación de lo que se llamó la toma de Leticia y que fue el origen realmente de la guerra del 33. Entonces básicamente siempre hacemos una diferenciación entre lo que fue la guerra y el conflicto fronterizo entre Colombia y Perú. Además, a diferencia de lo que se cree, muchas veces la gente dice el conflicto o la guerra de Colombia fue una guerra ocasionada por el caucho, por el acceso a la borracha, pero acordémonos que la borracha o el caucho ya desde fines de la primera década ya los precios del caucho habían caído y los países pudieron volver a retomar sus procesos de negociación de sus fronteras y de demarcación fronteriza. Entonces hay que ser un poco también precisos en ese sentido. Partimos de un contexto global, regional y amazónico, ¿cierto?, en el cual hay similitudes en el caso de los 3 países. Estamos hablando de un periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y la región amazónica también sufre, y nuestros países sufren los efectos de la crisis económica de 1929 en Estados Unidos. Entonces, esa es un poco la coyuntura global, y a nivel de nuestros países también hay unos cambios muy importantes. Primero que todo, el año de 1930 marcó una coyuntura para los 3 países muy particular, ¿sí? En el caso colombiano es el fin de la República Conservadora y el comienzo de la República Liberal, supuestamente cambio de un periodo en el cual domina un partido y pasa a dominar otro, y implica cambios de política bien importantes. En el caso del Perú tenemos también el fin de unos periodos o un periodo de dominio de los militares, de grupos militares, y en el 30 pues también se da un cambio en el poder en el Perú, ¿cierto? Y en parte eso también significa una crisis muy particular en el caso de nuestro vecino peruano. Y también
En el caso de Brasil, pues es el inicio del Estado Novo. Y también vamos a ver más adelante cuál es la importancia también de un personaje que tal vez no ha sido muy tenido en cuenta, a pesar de que es clave para entender lo que ha pasado en las fronteras de Brasil, que ha sido Cándido María Rondón. Ese mismo año, entonces, también hay cambios en la frontera, es la entrega de Perú a Colombia del Trapecio Amazónico, 1930. Y como les he mencionado, esa coyuntura genera pues, la reacción de la sociedad loretana, sobre todo las clases de los comerciantes, ¿cierto? Que organizan lo que se llamó la toma de Leticia en asocio con los sectores militares también de Iquitos. Y a partir del 32, entonces la toma de Leticia, septiembre del 32, y la preparación de Colombia para la guerra que se da, pues se inicia realmente en el 33. Es una guerra corta, un conflicto de larga duración, una guerra muy corta del año 33, duró 4 o 5 meses, acciones militares básicamente. Posteriormente viene la segunda entrega del Trapecio a Colombia con la intervención de la Sociedad de Naciones. Después de la guerra se firma el protocolo de Río de Janeiro, se crea una comisión, una nueva comisión. Ustedes tal vez no saben, pero hubo varias comisiones, 5 o 6 comisiones tripartitas, algunas de ellas para definir esa parte final, digamos, del proceso de demarcación fronteriza. Esta foto encierra puede cerrar muchos significados, interpretación. Ustedes creo que conocen a los personajes, Cándido María Rondón, Luis Felipe Acevedo y el senador Villanueva por el lado del Perú. Esta fue la comisión que se creó de seguimiento para garantizar que Colombia volviera a controlar el trapecio amazónico y entonces, decimos que esta foto tiene muchos significados, empezando porque Rondón, pues ustedes conocen, los compañeros brasileños, el significado de Rondón para la configuración de todas las fronteras amazónicas y de todo Brasil. Pero tiene la particularidad de que Rondón fue, además de eso, el primer director del Servicio de Protección al Indígena. 1910, estamos hablando de 1910 hasta 1930, en que Rondón renuncia o lo hacen renunciar al Servicio de Protección al Indígena y pasa a lo que se llamaba como la Inspectoría de Fronteras. ¿Y eso qué significado tiene? Pues un poco lo que significaba el papel de los indígenas como guardas de frontera, que era uno de los elementos importantes que planteó Rondón, empieza a perder importancia a partir de 1930, cuando empieza a surgir un poquito la idea de faja de frontera. Entonces Rondón deja el Servicio de Protección Indígena. Ustedes saben que hacia el 63, 64 se crea la fundación, creo que la FUNAI, o la que reemplaza al Servicio de Protección Indígena. En todo caso, y la FUNAI es la que existe hasta ahora. Eso significa pues que este señor pues, tuvo un papel muy importante en dos aspectos que son claves para nuestro análisis. Es el que tiene que ver como manejador de las políticas indigenistas de Brasil en la frontera hasta el 30, pero también después como uno de los que diseñó y ayudó a configurar esa política que se llama hoy faja de frontera. Luis Felipe Acevedo, un coronel que fue destinado por el gobierno central colombiano para iniciar un programa de colonización militar. ¿Eso qué significaba? Que el Estado colombiano, la manera de nacionalizar
y de recibir el territorio que entregó Perú era a través de una política de colonización militar, traer colonos militares y policías a ocupar el espacio que se le había acabado de entregar. Entonces básicamente estamos hablando de por qué los regimientos o los primeros regimientos de policía llegaron aquí a Leticia y también a las otras guarniciones en la frontera con el Putumayo. Y este señor es el senador Villanueva, es, como dicen, está de civil porque los militares peruanos pues habían sido vencidos en la guerra, entonces también representaba un poco era el delegado del gobierno peruano para garantizar el traspaso a Colombia de los territorios. Entonces básicamente lo que significa un poco la presentación de esta imagen es cuál es como el perfil de lo que se empieza a configurar como políticas de fronteras también en esos países. Básicamente, ustedes conocen, no voy a abundar en esto, la situación de Brasil con las dictaduras militares a partir del 64 hasta el 85, las políticas de desarrollo o desarrollismo y de integración basadas en lo que llamaban también los proyectos los megaproyectos, la mineración, la transamazónica y los proyectos de la Revolución Verde, ¿cierto? Que también se dieron en la región amazónica. Y todos estos proyectos y todas estas propuestas estaban enmarcados dentro de un propósito de articulación de la Amazonia al resto del país bajo unos criterios también de seguridad, defensa, seguridad y soberanía, que son los que han venido marcando de alguna manera la política de fronteras de Brasil hasta el presente. Esto puede tener lógicamente interpretaciones, discusión, pero básicamente es para mostrar un poco cuál fue la línea y el perfil que empezaron a tomar las políticas de frontera de Brasil. Consolidación de la faja de frontera, ¿sí? Como lo que explicaba la profesora, alcanzó a explicar la profesora Rockman, de la faja de frontera, una faja de 150 kilómetros. Los brasileños la conocen, nosotros no la conocemos porque es una figura que solamente existe en Brasil, no en el caso nuestro. Entonces, en Colombia, en el periodo del 34, o sea, desde que Colombia tiene control sobre esta fase sobre el trapecio amazónico, también empieza a desplegar una política básicamente de presencia militar en la frontera. Entonces estamos hablando desde el 34 hasta el 60, casi todos los gobernadores, alcaldes de Leticia, o sea, todos los gobernantes por el lado colombiano en el trapecio amazónico fueron militares, era casi sin excepción hasta la década del 60, ¿sí? Todas las autoridades aquí siempre han sido, por lo general, militares. Eso ha cambiado, claro, desde a partir del 85 se han empezado a ver autoridades civiles. Excepcionalmente también las hubo en el pasado, pero eran periodos de tiempo muy cortos, pero básicamente eran militares. Y la forma en que se construyó el Estado-Nación colombiano fue como en una alianza, ¿sí? O sea, el Estado-Nación se construyó el Estado con base en la presencia militar, la presencia institucional de las Fuerzas Armadas, y la Nación se empezó a construir con base en la presencia misionera. Entonces, aquí por eso en Leticia, en el 52 llegó Marceliano Cáñez, llegaron los capuchinos catalanes, ¿cierto? Y ellos, por delegación del Estado colombiano, fueron los encargados de crear eso que por ahí se llama colombianización, ¿cierto? Y eso es un poco, pues, un motivo para discutir también eso que por ahí circulaba en los WhatsApp, ¿cierto?
de la crítica a la colombianización. Yo creo que es un buen escenario para empezar a discutir estos asuntos. ¿Qué significaba eso de la colombianización? Una de las hipótesis que nosotros planteamos es que la construcción de la región y nación y de frontera se quedó a medio camino más o menos en la década del 50 y 60, cuando Colombia renunció a seguir construyendo y consolidando no solo la frontera, sino la región amazónica. Por ejemplo, hoy, y es uno de los planteamientos también que para discusión, hoy la región amazónica sigue estando desarticulada internamente por una parte, pero del resto de la nación por la otra, ¿sí? Entonces, un proceso también muy, digamos, distinto a lo que sucedió en el caso de Brasil, que constituyó su Amazonia regional a fines del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, o de Perú, que construyó su Amazonia en la segunda mitad del siglo XIX. Nosotros, Colombia llegó como tarde a ese intento de reconstrucción o de construcción de la región y también de la frontera. Entonces, una de las hipótesis para la discusión es esa, que la construcción, y ahora el problema es que a nuestro país parece que no le interesa continuar con ese proceso. Entonces ahí viene uno de los asuntos que también son buenos discutir, sobre todo con nuestro cónsul, ¿cierto? Es también el papel de la Cancillería en la definición, por ejemplo, de una política de fronteras o no, aquí es un tema para el debate. Entonces, en el caso de Colombia, bueno, entonces decimos que Brasil constituyó su política de fronteras en esa figura que se llama faja de frontera. Colombia, la política de fronteras de Colombia ha sido más o menos reactiva, ¿sí? Como les digo yo, eso fue un propósito que quedó a medio camino, que no se ha consolidado todavía, y cuando se empieza a hablar en Colombia de política de fronteras en la Amazonia, por ejemplo, es a partir del 85, del año 85, cuando se sientan las bases de lo que el actual, si es que podemos llamarlo así, política de fronteras nuestra, o sea, durante el gobierno del emisario Betancourt. Pero previo a eso, ¿qué había pasado en la frontera nuestra? O sea, antes de que el Estado tuviera una política seria o más o menos seria de fronteras, pues tuvimos el surgimiento de lo que llamamos la frontera del conflicto. O sea, la presencia del conflicto armado colombiano, ustedes saben, el año 64 fue la fundación de las FARC. Ese año, digamos que la Amazonia empieza a ser como uno de los principales, si no el principal escenario del conflicto armado en Colombia, año 64, y por esa misma fecha empezado a surgir la explotación petrolera en el Putumayo. O sea, año 59, creo que se encontró el primer pozo en Orito, ¿sí? Y empezó ese proceso de extractivismo petrolero cerca a la frontera amazónica. Igualmente, después vinieron los conflictos, claro, existiendo la guerrilla, el petróleo, entonces era una buena combinación para empezar a ejercer presión sobre el Estado, sobre las fuerzas militares, y eso, digamos que le dio como aire también a esas demandas insatisfechas de la población que estaba siendo desplazada por los indígenas que estaban siendo desplazados por el ímpetu y el avance de la explotación petrolera. Entonces, como vemos, la política de fronteras nuestra es posterior a todo esto y realmente nunca ha podido ser capaz de regular esos procesos, esos conflictos, etc. Entonces, después también llegan los paramilitares, los guerrilleros, los etcétera, narcotráficos, y esa es una historia pues, mucho más reciente, que hoy tiene, como veremos al final, tiene sus repercusiones y todavía tenemos, digamos, ecos de todo lo que ha venido pasando en esos años en la actualidad, hasta hoy.
la presencia de los Estados Unidos a lo largo de los intentos de implementar también una política de interdicción de los cultivos ilícitos, los primeros fracasos de la política de drogas en la región amazónica, los intentos del PNR, el Plan Nacional de Rehabilitación, que fueron los primeros muestras también del acompañamiento, ¿cómo diríamos? Inofensivo, no sé, entre comillas, de la presencia militar con programas de desarrollo y de sustitución de cultivos en la región amazónica. Entonces tenemos básicamente este primer fracaso. Después vendrán los otros fracasos. Ustedes saben, el Plan Colombia y el Plan Patriota, que eran planes supuestamente de lucha contra el narcotráfico, pero realmente lo que se conoció eran planes de lucha contra la insurgencia. Y finalmente, en medio de eso fue ese primer intento de hacer la paz en el Caguán, ese fracaso pues, del gobierno de Pastrana, que antecedió al gobierno, para el gobierno de Uribe. Entonces, vamos a mirar entonces que hacia fines de la década del 80, estamos hablando del 80 y comienzos de la década del 90, hay unos procesos que son similares en todos nuestros países. Estamos hablando de 1988, la reforma constitucional en Brasil, casi 100 años después de la primera constitución republicana de Brasil. En Colombia, la reforma constitucional de 1991 y en Perú también la reforma constitucional de 1993. Todo esto en medio de eso que ustedes conocieron como el discurso ambiental, la preocupación del mundo por la deforestación de la Amazonia, las nuevas políticas ambientales y dentro de eso todas estas, dentro de los intentos también de acomodación del capital global, de lo que llamamos pues, intensificación de las políticas neoliberales, de la presencia de los FMI, del Banco Mundial y todas las políticas conservacionistas, entre comillas, o también desarrollistas de la época. Entonces, estamos hablando de que las políticas o las reformas de nuestras políticas de nuestros países se estaban acomodando también a ese nuevo escenario internacional. Tanto de los discursos ambientalistas o pseudoambientalistas, o como los queramos llamar, como del modelo de desarrollo neoliberal en esa época. Entonces, básicamente, ese es el contexto en que se dan las reformas constitucionales no solamente de Colombia, sino de Brasil y de Perú también. Y entonces empezamos a ver también los discursos de la integración. Y uno de los ejemplos de los discursos de integración pues fue la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, el IRSA, que pues era un modelo, una propuesta que se había ideado un poco en Brasil, que fue una propuesta de integración por arriba. En el caso de la región amazónica, una propuesta que buscaba poder extraer o adecuar la infraestructura para poder extraer los recursos de la Amazonia para llevarlos a Europa o para llevarlos al Pacífico, ¿cierto? A través de esos ejes integradores como el IRSA. Entonces, era y eso hay que decirlo muy claramente, eran unos discursos de integración, pero de integración por arriba. Entonces, no unos discursos que permitieran, que posibilitaran o que promovieran la integración de los pueblos que vivían en las fronteras. Hace unos años estuvimos recorriendo la frontera del Putumayo y la de la línea Zaporizhzhia-Batinga, y ustedes se pueden dar cuenta que hay presencia del proyecto IRSA. En muchas partes se están haciendo una perspectiva para canalizar, por ejemplo, el río Putumayo, pero no están preocupados por cómo conectar la gente que vive a un lado y a otro lado del río. Entonces son esas visiones, digamos, de integración macroeconómica
por arriba. Y el aspecto que más nos interesa resaltar aquí, ya finalizando esta presentación, es que hay algunas similitudes y diferencias en términos de las políticas de fronteras en relación con las políticas de reconocimiento de los derechos indígenas. En este caso, en Brasil, las tierras indígenas, y en el caso colombiano, los resguardos indígenas. Entonces, en estas reformas también hubo, digamos, unas adecuaciones en este sentido, y vamos a ver cuáles básicamente eran lo que nos diferencian un poco con Brasil, con su política de una parte de tierras indígenas y de otra parte su política de fronteras. Ambos países aprobaron y se acogieron al convenio de la 169 de la OIT de reconocimiento de derechos territoriales de los pueblos indígenas. Colombia en un año, Brasil unos años después, pero en general estos países acogieron esa directriz. Creo que Perú en mucha menor medida, porque los reconocimientos de las tierras indígenas en Perú tienen muchísimos más problemas que en Brasil y en Colombia. Entonces, vamos a señalar un poco como cuáles son esas diferencias y esas similitudes en este asunto de política de fronteras y demarcación de tierras indígenas. Entonces, en el caso brasileño, se supone que las tierras indígenas, como dice la Constitución, como dice la política de paz de fronteras, son un bien de la Unión. O sea, las tierras no son de los indígenas. ¿Sí? Las tierras son un bien pertenecen a la nación, ¿cierto? Y al mismo tiempo son un derecho colectivo especial, que es muy diferente del derecho privado, que conocemos nosotros. La conservación ambiental que decía Nicolás, como una nueva corriente digamos, de llevar el desarrollismo a la conservación. Yo creo que gran parte de ese problema está en la educación. Yo voy a centrar mi presentación en la temática de la educación y hablando de algunas experiencias que estamos desarrollando en educación, pensando un poco sin hacer necesariamente un estudio profundo sobre la frontera, pero pensando desde la frontera. Por eso me atreví a colocar una propuesta de título de las fronteras de saber, pero realmente son espacios territoriales de saber, de conocimiento, como decía Reginaldo, y por eso me gustó mucho la presentación, las colocaciones de Reginaldo con relación a cómo, por ejemplo, la cartografía social, la organización indígena, la organización autónoma. El profesor Zárate decía, por ejemplo, la cartografía social, estas políticas sociales son parte del proceso de formación de políticas públicas, pero son las políticas públicas las que resuelven el problema, según se discutía en el debate anterior. Yo lo que pienso es que realmente hay un proceso complejo de formación del pensamiento propio, de comunidades intelectuales, de comunidades de conocimiento, de comunidades de saber, que van formando tejidos y redes de pequeños poderes. El poder del Estado, digamos que podríamos intentar ver el Estado como una única perspectiva de imposición de un modelo desde afuera que busca ir creando las condiciones para que estos territorios entren dentro de la política económica, dentro del capitalismo, dentro de la extracción de recursos, la explotación de recursos. Y existen en ese diálogo, que nunca es un diálogo homogénico ni unidireccional, existen reflexiones, organizaciones, respuestas, como dice el profesor Pedro, reexistencias que generan nuevas formas de conocimiento
Y yo quiero colocar una cosa que quería mucho discutirla con Nicolás, que se fue a recoger a su hijo a la escuela. Esa idea de que la Fundación Gaia, las organizaciones indígenas, la autonomía indígena, las entidades territoriales indígenas, las organizaciones indígenas, se vuelven una forma de digamos, de hegemónica o entra a la hegemonía del poder para el uso de los recursos. Yo creo, por el contrario, que las comunidades y los pueblos indígenas y las organizaciones comunitarias y las organizaciones campesinas o las organizaciones bosquecinas, como dice el profesor Jules Gachet, son sujetos de conocimiento, son sujetos de pensamiento, son sujetos de su territorio, y a partir de allí generan diálogos con el Estado, con las políticas públicas, con los comerciantes, con los gobiernos, que les van generando espacios y posibilidades de diálogo y de afirmación de su cultura, de su territorio y de sus relaciones sociales, y en ellas negocian con los otros, negocian de manera independiente o de manera colectiva, pero hay un proceso de negociación constante que va generando una construcción de conocimiento colectivo. En esa frontera de conocimiento, yo voy a presentar algunas imágenes. Todas las imágenes que están en esa presentación fueron trabajadas en talleres, oficinas, como se dice en portugués, o trabajos colectivos con estudiantes indígenas, por el profesor Carlos Guillermo Rojas Niño, que se encuentra aquí presente entre nosotros, y desarrolla formas de creatividad, formas de producción de conocimiento, de despertar del saber a través de imágenes, a través de ideas, a través inclusive de mapas sociales o de mapas o de cosmografías, ¿no? Generadas por las propias comunidades. Esas formas de conocimiento son formas que generan una forma de pensar, un sujeto de conocimiento que va afirmándose a través de redes sociales. Yo creo que uno de los grandes problemas está en el tipo de educación que se ofrece, no solamente en la frontera, sino en el modelo educativo que rige la sociedad capitalista. Hay una idea de educar en dirección a el poder económico, a la competencia, a la formación de líderes, a la formación de emprendedores, a la formación de sujetos económicos, que está direccionada a un individualismo constante en el proceso educativo. Ese individualismo se reafirma todos los días en el sistema educativo. Nunca se piensa una idea de una educación colectiva, co-creativa, cooperativa. Por el contrario, siempre en el sistema educativo existen normas en el DNA de la educación que están direccionadas a individualizar, pruebas individuales, cursos individualizadores, competencia, la nota como un mecanismo exclusivamente para competir, para llevar a la competencia, y la gente se vuelve competidora, digamos, y genera esa incorporación de cualquier sistema de pensamiento a un sistema productivo. La educación está mercantilizada, no solamente porque se diga que la educación es un negocio, o que se diga que la educación es para clientes, como se dice ahora, sino porque en el propio modelo de educación, en el propio modelo de evaluación de los alumnos, hay una idea impregnada de competir, de generar individuos bien sucedidos, de generar triunfantes, exitosos. Lo que yo pienso con relación a la educación, y lo voy a desarrollar un poco más adelante, es la idea de generar un modelo diferente de educación que nos lleve a pensar como colectivos, como cooperantes, a aprender en grupos, a aprender de manera creativa en colectivos y no individualizadora. Eso es un proceso, como nosotros sabemos, es un proceso muy difícil. Muchas de las personas que estamos aquí somos profesores y sabemos cómo el modelo nos ahorca
para que formemos individuos y no que pensemos en colectivo y en grupos. Hay algunas experiencias que podemos mencionar como productos de generación de conocimiento colectivo y de producción colectiva de conocimiento. Creo que esas políticas públicas, esas cartografías sociales, esos mapas, esas organizaciones indígenas autónomas pensando sus territorios, van generando redes de conocimiento que pueden afirmar ese proceso sobre el territorio y que están en contradicción permanente con el modelo dominante de formar y de educar para competir, para el mercado y para inclusive las políticas sociales, políticas en acción en Colombia, Bolsa Familia, Bolsa Maternidad, y auxilio Saúl, auxilio Morallía, auxilio aposentadoría jurado en Brasil. Ellas están apuntando a cómo incorporar dentro del sistema económico a poblaciones que están por fuera del modelo económico, que producen para su comunidad, que producen de manera colectiva, que cuidan sus territorios, que protegen sus territorios. En Brasil, en las estadísticas que el profesor Pedro mostraba, en Brasil hay un mapa fantástico que es las únicas tierras que están realmente protegidas en Brasil son las tierras indígenas. Las unidades de conservación están todas amenazadas, todas están en procesos de conflicto, todas están en... ¿Por qué esos territorios indígenas están protegidos en Brasil? Porque la perspectiva de esos pueblos no es una perspectiva individualizadora, a pesar de los grandes esfuerzos que hace la educación por individualizar a los indios. Hay una concepción de territorio colectivo y esa visión de colectividad es la que genera la posibilidad de preservar colectivamente, de cuidar colectivamente y de desarrollar políticas de protección colectiva en sus comunidades. Cuando la antropología, cuando las ciencias sociales observan esas comunidades, no ven colectivos. Es una referencia a una conversación que tuvimos una vez con Carlos Suárez. No hay una lectura de que lo que vemos allí son individuos y no se comprende la idea de comunidad, porque partimos de un modelo educativo que nos individualiza y que nos enseña a ver individuos y no colectivos. Entonces, yo creo que esa tal vez sea, digamos, la gran problemática de la educación. Cuando vemos a nivel de la frontera, lo que vemos es, para los tres países, para Brasil, Colombia y Perú, esta es la región más apartada, más difícil, más cara, más difícil de contratar profesores. Además de eso, todas las cosas son más caras para llegar a esta región. Todas las políticas, digamos, las innovaciones pedagógicas, el pensamiento tecnológico más avanzado, la idea más integral del conocimiento, llega muy atrasado aquí a la región porque es una región rezagada territorialmente al desarrollo de la innovación, del conocimiento. Yo soy un poco radical en ese slide. Yo coloco que la corrupción impera en el modelo económico, pero no es una cosa de que hay malos corruptos y se roban el dinero. Es inherente al modelo, es inherente al pensamiento educativo, es inherente al pensamiento económico. Si yo educo para competir, si yo le doy una nota a un alumno para que salga mejor en sus pruebas, lo que estoy haciendo es creando corruptos, educando corruptos, para que aprendan a ganar de cualquier manera, para que aprendan a disputar con los otros, a hundir, a pisar, a esquivar cualquier compromiso colectivo para formar individuos, para individualizar. Y eso me parece que es un reflejo de nuestro modelo. Nuestros corruptos los educamos nosotros. Están inseridos dentro del modelo, están inmersos en el sistema educativo y son educados dentro del sistema educativo. No enseñamos a cooperar, no enseñamos a tener corresponsabilidad con el territorio, con el ambiente, y entonces generamos modelos en los que todo el modelo educativo está inmerso en un sistema corrupto. Se roban el dinero de los auxilios educativos, se roban el dinero del material pedagógico, la merienda escolar, como nosotros sabemos, lo hemos discutido por ejemplo con el profesor Rodrigo, con el profesor Pedro, en el caso del Yavarí, con Indechi, en el caso del Yavarí y del Alto Solimões. Ese modelo corrupto
es un modelo creado a través del propio proceso educativo. Él está direccionando a formar competencia para tener suceso individual, y no se piensa en territorio y no se piensa de manera colectiva. Cuando nosotros desarrollamos procesos de construcción colectiva de conocimiento a través de mapas, a través de ejercicios pedagógicos, a través de esas prácticas, como esa escultura que está ahí en el fondo, que hizo Carlos con sus alumnos indígenas en Santenema Web, me parece que es esa figura, es una idea de tener la capacidad de crear y de inventar, de producir conocimiento de manera colectiva. Entonces, quería hacer referencia, para mantenerme en la línea de la frontera, a los tres modelos que hay aquí en la región. No voy a profundizar, no voy a presentar datos. Yo pertenezco a un grupo de investigación sobre educación indígena, digamos cultura, educación y educación indígena, y trabajamos en la idea de producir más información sobre los modelos educativos. Yo he desarrollado algunas investigaciones con alumnos que van a visitar las escuelas de Perú, a visitar las escuelas de Colombia, a visitar las escuelas de Brasil, para pensar cómo está desarrollado ese proceso educativo aquí en la frontera. Quiero destacar que Brasil tuvo, en el gobierno de Lula y Dilma Rousseff, un periodo de una inversión muy grande de recursos a nivel de educación para las áreas rurales. Eso generó una distorsión. Si uno ve en el mapa de las universidades de la educación en América Latina, uno ve un panorama completamente contrario: cierre, reducción de universidades. Brasil en los gobiernos Lula y Dilma generaron por lo menos 50 centros educativos en las áreas rurales. Ejemplos de eso son la UEA de Tabatinga y la UFAN de Benjamín Constant, el Instituto de Naturaleza y Cultura en Benjamín Constant. Son instituciones direccionadas a ruralizar la educación, a invertir en la educación. Ahí están algunos programas: el programa Reuni, que es un programa de grandes recursos para invertir en infraestructura, en investigación, en laboratorios a nivel rural. Eso no está avanzando hoy porque el gobierno golpista en Brasil destruyó completamente esa política. La está combatiendo de manera radical. Inclusive el ministro de Educación dijo: hay que privatizar la educación superior, y le dijeron: ¿y los pobres a dónde van a estudiar? Y dijo: no, pues que trabajen. Así mismo como dicen algunos políticos en Colombia y en Perú. En el caso de Brasil hay una gran inversión en educación, pero esa inversión en educación estuvo mediada por un proceso profundo de corrupción. Y la gran oportunidad que tuvo Brasil con los recursos de inversión en educación, en investigación, con becas, con apoyos, con auxilios, con instrumentos, con combustible, con cosas para moverse para la educación, ella está en un proceso de deterioro muy grande y de combate por los neoliberales a esas políticas sociales, a esas políticas de inclusión de las áreas rurales. En el caso de Perú, solamente quiero destacar lo que coloca el profesor Yurgache sobre el modelo educativo en Perú, que está, digamos, que es heredero de una política de la década del 60, 70 del Instituto Lingüístico de Verano en las regiones amazónicas, que buscaron trabajar con las lenguas propias. Muchas de ellas se direccionan fundamentalmente a trabajar con la Biblia, pero esos procesos generaron profesores que hablan las lenguas indígenas y saben enseñar, saben alfabetizar en sus propias lenguas, y eso generó un proceso súper interesante en Perú de una educación bastante interesante. La educación en Perú, comparada con la educación en Colombia y en Brasil, para las comunidades indígenas y para las comunidades rurales, es realmente interesante, a pesar de que no ha tenido una gran continuidad, a pesar de que tiene grandes falencias, pero ella realmente es un impulso interesante a la educación, y un reflejo de eso, si uno va aquí al río Yavarí, que es la parte donde más trabajamos, hay una infraestructura. Muchas veces esa infraestructura es completamente descontextualizada, caliente, cerrada, bajito el techo, se inunda, como en los tres países, pero hay una intención de invertir, y yo creo que ese proceso está continuando en los tres países. Hay inversión en
en educación, pero el problema es que no se piensa en el modelo educativo, no se reflexiona sobre el modelo educativo, no se piensa sobre lo que estamos enseñando y sobre todo cómo estamos enseñando, porque parece que nosotros como profesores nos abstraemos del modelo y decimos no, nosotros somos profesores, y como profesores respondemos a un sistema que nos lleva a competir y a formar competidores. ¿Cómo nosotros en cuanto a profesores podemos luchar o buscar otros mecanismos para posibilitar un cambio de ese modelo? Y en el caso colombiano yo quería reflexionar que a pesar de que Leticia es un país, una ciudad pequeña, tiene poca población, poco desarrollo económico, hay algunos sectores, no hay pedagogía aquí en esta región, no hay pedagogía en el lado colombiano, pero hay formación de maestrías, posgrados, doctorados, y hay un eje, digamos, yo hice un eje geográfico del Banco de la República, del SICHI, la Universidad Nacional, y incluí como bandera del Colegio Selva Alegre, que es un colegio que intenta pensar diferente la educación, que uno va a ese colegio y los alumnos parecen locos corriendo, jugando, llenos de barro. Esos son los que más se aproximan a una educación colectiva y de reflexión sobre el territorio. Y el caso de Batuta, que también incluye la formación musical, la formación en la cualidad, de la sensibilidad sobre el arte, que es una cosa que la educación también excluye. La educación, ayer publicaron en Brasil, yo lo bajé, hice un print de un tweet sobre la educación en Brasil, y el Amazonas brasilero no consigue responder a las pruebas de matemáticas y de portugués, y es muy bajo el nivel y es pésimo el nivel. Pero ¿por qué solamente de portugués y de matemáticas? Hay que hablar bien, como lo pensó el modelo. La educación pública surge con la revolución industrial en la idea de formar trabajadores. ¿Y para qué debían aprender los trabajadores? A leer y escribir bien, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Eso era suficiente para los trabajadores, y desde ese momento la educación incorporó el lenguaje y las matemáticas como las principales áreas de conocimiento que se debían estudiar. No abarcan el 20% de las posibilidades de conocimiento. Y las otras formas de conocimiento fueron excluidas: el arte, la creatividad, la pintura, la danza, el sentir el territorio, conocer el territorio. Nosotros tenemos una educación completamente descontextualizada del territorio. Los niños no conocen su territorio, no sienten su territorio, no lo comprenden, no lo sienten. El otro día, cuando Carlos presentó el video cuando presentaron el video de la Chagre de la Fariña en el Banco de la República, había muchos estudiantes aquí de Leticia que los llevaron allá y decían: vea, yo comiendo fariña, yo nunca sabía cómo se hace la fariña. Es una educación completamente ajena a lo que más sentimos, a lo que más vivimos, a lo que más vivenciamos en nuestro cotidiano. Los alimentos son descontextualizados del saber. Bueno, entonces yo digo, hay unas políticas en la triple frontera de educación que están direccionadas a cumplir objetivos, a cumplir metas, a cumplir planes, programas, pero que no piensan el sentido de la educación, no contextualizan la educación, no integran la educación al saber colectivo. Y entonces, ¿qué pasa? Se impide el desarrollo de producción de conocimiento colectivo, se limita, se frena, inclusive yo a mí me gusta ser un poco atrevido. Yo digo, si nosotros cerráramos las escuelas aquí, haríamos un gran favor al conocimiento, porque las escuelas están vetando la posibilidad de producir conocimiento, están impidiendo el desarrollo del conocimiento. No hay desarrollo de la creatividad. Tenemos una serie de modelos que se imponen a lo que se debe aprender, que todos esos modelos vienen de Brasilia, de Manaus, de Lima, de Quito, de Bogotá, de Caracas, pero no se comprende la región, el ambiente, el sistema alimentario, el sistema cultural, el sistema lingüístico, porque la educación en esa prioridad del lenguaje, por ejemplo, los lenguajes indígenas son excluidos. Esta cátedra, el semestre pasado, hay varias formas de expresarse. Déjelo hablar.
esa visión del lenguaje impide el desarrollo de la creatividad, de la sensación, de la comprensión de las plantas. Cuando un biólogo llega a una comunidad indígena y les dice, mire, este es el modelo de clasificación taxonómica que tenemos de las plantas y ¿cómo las clasifican ustedes? Venga y aprenda cómo lo hacemos. Ya hay un sistema operativo inclusive en el celular para decir cómo clasifico las plantas y cómo piensan las plantas los indios, cómo ellos ven esas plantas, cómo ellos las sienten, cómo las comprenden. Eso no cabe dentro del sistema educativo. El indio tiene que empelotar su cultura y dejarla afuera para poder entrar a aprender un modelo que viene formatado en instrumentos pedagógicos ajenos a su realidad, competitivos y direccionados al mercado de la productividad y al comercio y a la industria y a la producción y a la extracción de recursos y no a la producción de conocimiento y de saber. Yo quiero colocar algunos elementos pedagógicos que me parece que podrían contribuir a que ese debate, digamos, se amplíe para pensar una educación diferente en la frontera, y voy a terminar después hablando cómo pensar eso aquí en la frontera, pero creo que es necesario reflexionar sobre el hacer pedagógico. Hay una corriente muy fuerte a pensar que la educación, que la pedagogía es una cosa, y eso lo vemos el otro día en la UEA. Un profesor de biología me dijo, ¿usted viene a qué curso aquí? ¿Usted va a dar clase en qué? Yo, en pedagogía, yo soy del curso de pedagogía. Ustedes son los que cortan papel para los niños. Esa es la concepción de la pedagogía. La pedagogía es una ciencia del conocimiento, es una ciencia del cómo aprender, del cómo desarrollar mecanismos que posibiliten el aprendizaje. Pero la pedagogía es vista como una cosa completamente, ella cabe perfectamente dentro de las artes. Es esa cosa ahí como que adicional, como que para que los chinos se diviertan. No hay una concepción clara de ciencia de la pedagogía como instrumento de desarrollar el conocimiento, de desarrollar el aprendizaje, de desarrollar el saber. Y entonces, si nosotros analizamos de manera, digamos, un poco superficial, todo este modelo está apuntando a impedir el desarrollo del conocimiento. Yo coloco como primer elemento pedagógico, cooperar. No evaluar de manera individual ni individualizadora, evaluar de manera colectiva siempre. Nunca se aprende más individualmente que colectivamente. Siempre se aprende más en grupos. Yo le digo a mis alumnos, esa cosa que en portugués es muy forte. No cola, no copie, no cole, no olhe para lá, no pode olhar, a tua cole, Yo le digo a mis alumnos, pregunten, si usted no sabe, pregúntele al vecino. Si usted no sabe, ¿qué hace usted con un papel en blanco sin saber? Pregunte. Preguntando usted aprende. ¿Por qué ese modelo represivo? Porque lo que buscamos es competir. Cuando yo digo enseñemos a cooperar, es aprender, y ahí un poco anarquista, yo quiero hacer referencia a sociedades sin Estado, sociedades sin escuela. Lo digo en portugués porque los libros los tengo en portugués. Iván Illich dice sociedades sin escuela. Sociedades sin escuela, sociedades que no tengan un sistema educativo que intente retirar a las personas de su comunidad para entrar en procesos de aprendizaje individualizador, para ser profesionales, especialistas, sin pensar su territorio y su colectivo. Yo digo, junto con Iván Illich, que escribió en 1920 Sociedades sin escuela, que hay que construir comunidades de aprendizaje, colectivos, trabajar de manera colectiva el aprendizaje para que ese aprendizaje esté contextualizado territorialmente y que esté aprendido y sentido por colectivos que permita realmente defender ese territorio, porque usted no defiende lo que usted no conoce. Y lo que nosotros vemos en el caso de la conferencia del video sobre la pariña, lo que nosotros vemos es que estos jóvenes de la educación media aquí en Leticia están completamente descontextualizados de su realidad, a pesar de que comen pariña todos los días. Contextualizar no solamente desde la perspectiva de políticas públicas,
contextualizar los valores, el costo de las cosas a nivel rural, que es más caro, ¿no? Que es más lejos, es más difícil, pero contextualizar también en dónde estamos, cuáles son las culturas que hay aquí. Parece que en muchas perspectivas uno ve como que el no indígena vino a salvar ese territorio, a sacar la cara por ese territorio, porque es un territorio que se construye negando la riqueza que nosotros tenemos. Esa descontextualización del conocimiento nos lleva a impedir enxergar, ver la riqueza que tenemos, los idiomas, los instrumentos musicales, los instrumentos de trabajo, la creatividad de vida en la artesanía. Todo eso se excluye del sistema educativo. Es necesario que el sistema educativo esté contextualizado, que se aprenda. Y ahí voy a apuntar el sentido de aprender con el cuerpo. Lo que no se aprende con el cuerpo se olvida. ¿Cuánto de lo que nosotros estudiamos en las escuelas básicas y medias lo aprendimos, lo repetimos, lo respondimos en una prueba y lo olvidamos porque no nos interesaba, porque no significó para la vida, porque no significó para el cuerpo, porque no lo sentimos con el cuerpo, no lo tocamos, no lo hicimos? Muchas veces solamente lo repetimos y lo aprendemos a escribir. Por ejemplo, una cosa que yo critico mucho es esa cuestión de la motricidad. Hay punticos y siga la línea. Eso es matar la creatividad. Uno dice, ¿cómo un profesor va a una área rural a enseñarle motricidad a un niño? Y usted encuentra, ¿cómo nosotros vemos en la sociedad occidental un niño que coge un machete o un cuchillo? Cuidado, se corta, no coja eso, los niños no juegan con eso. Uno ve en las comunidades un niño de 5 años con un machete bien afilado, descascando castaña, sin ningún problema. Hay una gran capacidad de motricidad que es vista como negativa, porque lo que tiene que aprender es aprender a escribir, a leer y a escribir, y aprender a hacer las letras, y su motricidad en su territorio está excluida del proceso de aprendizaje. Un aspecto que me parece importante, y es un tema de largo debate, y el tiempo está muy corto, es la cuestión emocional. Uno de los grandes problemas que tenemos es la apropiación de todo, porque como el sistema es apropiativo, individualizador y apropiativo, la propiedad privada no se discute en la educación. Ella es normal, no se robe un lápiz, porque eso, lo principal es que usted no se apropia de las cosas de los otros. La propiedad, eso se enfatiza profundamente, y entonces aprendemos a apropiarnos no solamente de las cosas, sino de las personas, de los hijos, de los novios, de los amantes, de las amantes, de los padres. Todo es nuestro, es apropiado, y no aprendemos a lidiar con las emociones. Yo creo que uno de los elementos de la violencia de género es un sistema que nos enseña a apropiarnos tanto del otro, que si el otro no es mío, entonces lo mato. Y eso es lo que genera la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿cómo relacionamos? Es un tema para desarrollarlo mucho. ¿Cómo desarrollamos trabajo con las emociones, con los sentimientos? ¿Cómo en el proceso educativo reflexionamos sobre lo que sentimos, sobre lo que nos emociona, sobre lo que nos disgusta, sobre lo que nos contradice, como parte del aprendizaje? Pero una cosa fuerte que hace la educación es excluir las contradicciones. Inclusive la ciencia tiene la tendencia a mostrar los datos que funcionan perfecto con mi teoría. Los datos que no me funcionan mucho, córralos un poquito para un lado. Deje solamente los datos que encajan bien en mi teoría. Entonces, la diferencia es excluida del proceso de aprendizaje. Todo proceso, igual que con relación al cuerpo y a las emociones, es necesario vivenciarlo a través de prácticas, en el hacer. Yo siempre coloco un ejemplo medio caricaturesco, que es, uno coloca un niño en la escuela con 5 o 6 años, se lo devuelve con 15, 16 años, y uno le dice, esa lámpara se dañó, ¿tú puedes cambiarla? No sé, no sabe. Los jóvenes no saben sino ahora aprender en el celular y hacer hijos. Eso sí no es difícil de aprender. Entonces
¿Cómo desarrollamos un aprendizaje práctico? Yo digo, Marx decía, voy a invocar a Marx ya que la sociología lo trajo hoy aquí de paseo. Marx decía, hay que educar en el trabajo, en el hacer, en la artesanía, en el vivenciar el aprendizaje. Y es súper interesante. Yo creo que hay que rescatar esa idea de aprender en el hacer, de aprender en la práctica, de aprender en la construcción de cosas que le permita a las personas apropiarse del conocimiento, sentir que ese conocimiento no es un conocimiento que se aprendió para responder una prueba, sino para vivir, para la vida, que el conocimiento no se ha enseñado para responder una prueba, sino para la vida. Y ahí ese conocimiento tiene que estar contextualizado en el territorio, en el cuerpo, en las emociones. Otro elemento que yo quería colocar bastante fuerte en el proceso pedagógico es la idea de la corresponsabilidad del proceso de aprendizaje. Nosotros como profesores tenemos la tendencia a considerar a los alumnos brutos. Quédese callado, repita y aprenda. Aquí el profesor soy yo. Aquí el que sabe soy yo. ¿Cómo hacemos para quitar esa jerarquía, desbancar esa jerarquía y decirle al estudiante, venga, vamos a construir conocimiento juntos? ¿Cómo? El tema nuestro de hoy es la matemática, el álgebra. ¿Cómo quieren que hagamos esa materia? ¿Cómo podemos aprender mejor? Ver los temas y decirle a los estudiantes, venga, ¿cómo ustedes creen que lo podemos hacer? ¿Cómo creen que debemos evaluar el trabajo? Que el alumno se sienta corresponsable, sujeto del proceso de producción de conocimiento. Si él es el que está aprendiendo, entonces él tiene que meterse en el proceso. Él tiene que participar del proceso de aprendizaje. No puede ser solamente un receptor, como lo coloca Paulo Freire, un receptor que recibe el conocimiento que un sabio le da. Cuando ese sabio se quita la armadura y se coloca en igualdad de condiciones con el alumno, tiene la posibilidad de reconocer y de despertar el aprendizaje de quien está participando en el proceso. Cuando el profesor da clase, se jode el proceso de aprendizaje, porque él va y pasa como dice Paulo Freire, de un balde lleno a un balde vacío, botando conocimiento, pero no hay un proceso de apropiación, y la corresponsabilidad llevaría a los estudiantes a decir, bueno, si yo soy el que está aprendiendo, entonces yo tengo derecho a saber cómo voy a aprender y participar de la metodología y del proceso de aprendizaje. Desjerarquizar creo que es fundamental, y yo siempre menciono el caso de Finlandia, que es el modelo educativo que con relación a las pruebas PISA es el mejor en el mundo. Durante los últimos 10 años ha sido siempre el mejor. Los alumnos no les dicen profesor a los profesores, los llaman por el nombre y los consideran compañeros en el proceso de trabajo, en el proceso de aprendizaje. Desjerarquizar la educación significa muchas veces, y uno escucha muchos discursos de los profesores más conservadores diciendo, es que los alumnos no respetan. ¿Qué le contribuye el respeto al proceso de aprendizaje? No es que yo esté diciendo que hay que respetar a todo el mundo, pero ese respeto como es colocado es un modelo de jerarquía que impide una relación de iguales y que impide el proceso de aprendizaje, limita el proceso de aprendizaje. Yo creo que es fundamental desjerarquizar la educación para garantizar que los estudiantes se transformen en sujetos de conocimiento. Y finalmente, ecorreferenciar, es decir, contextualizar en su territorio, en su ambiente, aprender con el cuerpo, aprender con los sentimientos, aprender con la realidad social y colectiva. Ahí ese modelo de sociedades sin escuelas podría generar modelos colectivos de aprendizaje y comunidades de aprendizaje. Ya voy a mencionar un poco eso. Yo tengo una propuesta, yo quiero hacer una propuesta y coloqué ese slide solamente con la idea de cortar un poquito mi presentación y decir una propuesta para aquí, para la región. Aquí estamos muchos profesores. Yo digo, hagamos el viernes cultural, rescatemos la idea del viernes cultural, no el viernes cultural político de Jorge Elías Arcaizán, no, la idea de un viernes cultural que intente pensar de forma diferente la educación, que los llevemos a las escuelas, que todas las escuelas se transformen los viernes en viernes cultural, a donde no haya clases, edades ni jerarquías,
que la gente estudie por proyectos. Vamos a decir, en aquel salón hay un señor que quiere trabajar mapas. ¿Quién quiere trabajar mapas? No importa la edad, puede ser un niño de 5 años o uno de 15 o de 20, que aprenda desjerarquizadamente, desclasificado como materias, desclasificado como edades, que aprendan como colectivo. Hay niños que les gusta hablar con niños más adultos y aprenden más con ellos. Entonces, esa propuesta es una propuesta de unas salas, en vez de que la escuela sea primero, segundo, tercero y cuarto, sean salas de proyectos, y cada profesor que quiera desarrolle una iniciativa y presente un proyecto. Yo quiero enseñar guitarra, los viernes yo enseño guitarra en mi salón, y el que quiera aprender guitarra, que venga, no importa la edad, no importa qué curso estudie, que ese modelo intente romper con esas jerarquías que es, yo lo propongo solamente como una idea que se refleja en modelos educativos que están quitando la idea de las materias, de los salones, de las edades para aprender. Parece que la edad es una cosa que se utiliza como fecha de fabricación, como si fuera un producto industrial. En realidad los niños y los jóvenes, hay niños que pueden ser, ¿por qué hay niños hoy produciendo grandes modelos operativos de celulares y por qué nosotros no los tenemos aquí en esta región? Porque estamos impidiendo el desarrollo del conocimiento. Entonces ahí colocó esos elementos ahí, sin disciplinas, sin uniformes, sin jerarquías. Es una propuesta un poco loca, pero yo no la quería dejar por fuera de mi presentación. Un profesor me sugirió la idea de la gobernanza, y aquí ya conversaron un poco la idea de cómo generar mecanismos colectivos para gerenciar el proceso de conocimiento. Y ahí yo digo, pues hay instrumentos desde las políticas públicas, foros municipales, foros departamentales, inclusive foros nacionales, consejos departamentales, consejos municipales, y yo le agrego consejos comunitarios de educación. Hablando con la gente del kilómetro 6, por ejemplo, sobre educación, ellos decían, ¿cuál es el joven que nosotros le entregamos al modelo educativo y cuál es el joven que nos devuelve? ¿Por qué no hacer consejos comunitarios y decirles, nosotros queremos que nuestros jóvenes aprendan, cuando un joven termine la educación media, sepa hacer cosas, tenga una responsabilidad con su comunidad, tenga una responsabilidad con el ambiente donde está metido? Pero el sistema educativo excluye esos procesos. Yo creo que ahí la idea de las sociedades sin escuela podría, digamos, negociarse en comunidades educativas que permitan reflexionar para dónde queremos llevar, para dónde queremos guiar la educación y desarrollar esos procesos democráticos que a veces son difíciles, pero que realmente pueden posibilitar una democratización que genere comunidades, no personas aprendientes, sino comunidades aprendientes, que la comunidad sea un conjunto de aprendizaje, y a partir de esos procesos colectivos realmente tener una responsabilidad ambiental. ¿Por qué los niños botan la basura a la calle, al río? No hay una corresponsabilidad, no hay una conciencia corresponsable, porque no se conoce el territorio, no se conoce el ambiente, no se conoce las culturas. Se respetan las culturas porque no se conocen. Tengo algunos slides con muchas palabras, no me gustan mucho, pero la idea es algunas reflexiones que quise llevar como en esa idea de materializar el proceso pedagógico, cómo trabajar con el agua, con la concepción de los ríos, con la hidrografía, con la lluvia, con el baño, con el agua que bebemos, cómo transformar eso en formas de conocimiento que nos integren a nuestra propia realidad, con la selva, con el lago, con los alimentos, con las aves, con los insectos. Llevar la realidad sociocultural y ambiental a nuestro salón de clase. Eso posibilitaría realmente una educación que generaría una forma de más conocimiento, generaría comunidades de conocimiento, generaría producción de conocimiento colectivo y corresponsable en el territorio, y no individuos bien sucedidos que llegan a doctores o llegan a alcaldes y son igual de corruptos. Menciono 3 autores allí: Francisco Gutiérrez, Paulo Freire y Edgar Morin, que destacan la cuestión del lenguaje. Yo quería mencionarlo levemente porque es que nosotros vivimos mucho de una
de un lenguajar, se puede decir, que está desvalorizando siempre lo que somos. ¿Cómo hacemos para que el lenguaje, si uno quiere ver los problemas de Leticia, son muchos. Ahí empieza uno por la corrupción, los huecos, el alcantarillado, el modelo. Ver defectos es fácil. ¿Cómo pensarlos colectivamente para buscar soluciones? ¿Cómo pensar un lenguaje que nos ayude a vernos diferente? Si nosotros vemos, por ejemplo, en un salón de clase, nosotros tenemos alumnos indígenas. Generalmente el alumno indígena lo que hace es intentar hablar en portugués o en español. ¿Cómo hacemos para que ese lenguaje sea sujeto de conocimiento y participe del proceso? Y ahí los estudiantes pueden aprender a respetar la lengua del otro. Pero cuando la lengua del otro es simplemente excluida del salón de clase, ella no se acepta y no se reconoce. Y aprender otro idioma es aprender inglés o aprender español para los brasileños, portugués para los colombianos, pero no se piensa la posibilidad de comprender los idiomas que nombran ese territorio, que nombran las frutas, que nombran el agua, los ríos, los territorios, y que podrían ayudar a que podamos conocer realmente ese territorio y generar conocimiento. Inclusive, yo digo que en ese caldo de creatividad, de libertad en el conocimiento, producimos muchísimo más conocimiento científico que el conocimiento que estamos produciendo hoy. Entonces, yo coloco la situación del lenguaje, un lenguaje creativo, un lenguaje afirmador, un lenguaje que nos permita conocer nuestras riquezas y digamos, afirmarlas en lo que somos, y no que nos avergoncemos de lo que somos, como es una tendencia bastante fuerte impuesta por el proceso educativo. Aparte pues del lenguaje sexista, explotador, colonizador, patriarcal, etc. Es un poco, eso quería mucho que estuviera Nicolás, porque enviar inmediatamente el amor tan bonito. Es una cosa que es bastante fuerte en la pedagogía, y yo creo que es una cosa que es necesario rescatar profundamente. Los biólogos Maturana y Varela demuestran que el conocer es el amor, que el aprendizaje, que la biología, la extensión de la división, ¿cómo se llama la división de las células? Meiótica. ¿Cómo? Mitosis, meiosis, son expresiones de amor, de la búsqueda por el otro, por dividirse para crearse, para reinventarse, autopoético. Y ellos colocan a eso al proceso educativo. Inclusive Maturana tiene un libro fantástico que se llama Amor y Juego en español, Amar y Brincar en portugués. Trabajan el amor como el elemento fundamental en el proceso de aprendizaje. El amor, pero no es aquel amor romántico de corazoncitos, la pasión por el aprendizaje, la pasión por el otro, la pasión por la diferencia, la pasión por la creatividad. Esa es la idea de un proceso de aprendizaje enriquecedor, creativo, y no un proceso de aprendizaje punitivo, castigador, de verdades absolutas, de verdades completas y terminadas que el profesor va allá y transmite, cuando realmente nosotros sabemos que la ciencia y el conocimiento están en permanente transformación y creación, y que si nosotros posibilitamos, tendríamos la posibilidad de crearlo. Si no lo posibilitamos, solamente generamos la posibilidad de repetirlo. Ay, no estoy devolviendo. Esta cita ahí de Paulo Freire me parece importante, que la idea de cómo el profesor se baja de su curubito y se vuelve un ser aprendiente también junto con el estudiante. Cómo rompemos con esa jerarquía del educador, y cómo demostramos claramente que nosotros, en cuanto a profesores, aprendemos en el proceso educativo. Si nosotros no vamos a aprender al proceso educativo, estamos perdiendo una oportunidad gigante de aprender, de generar conocimiento en el modelo educativo. Con relación al Amazonas, fragmentación, división, educar en el paradigma de la negación de nuestras riquezas. Somos pobres, atrasados, vivimos lejos,
no hay una comprensión de la dimensión de la riqueza amazónica, y eso nos lleva a creer que la Amazonía es pobre, atrasada. Es un modelo que domina, que gobierna el proceso educativo, y en ese sentido, pues, cómo generar nuevos procesos de aprendizaje, pero como yo decía, de bioaprendizaje, es decir, aprender con el cuerpo, con el sentir, con las emociones, con el hacer, y no solamente en el repetir. Y yo quiero terminar diciendo lo que ya dije en el proceso: usted no cuida, usted no quiere, usted no respeta, usted no protege, usted lo que no conoce. Y lo que nuestro sistema educativo está haciendo es obligándonos a desconocer lo que nos constituye. Gracias. Obrigado, professor Juan. Estamos já nos momentos finais da cátedra, e é um momento crucial para as intervenções. No entanto, na fala anterior, ficou faltando um assistente fazer uma pergunta, e vou aproveitar o momento para que se faça, haja vista a presença e a permanência do senhor até o presente momento. Tem um senhor de azul, e algumas perguntas mais para o professor Juan. Por favor, é só levantar a mão. Buenas noches, mi nombre es Omar Agudelo. Espero que mi intervención aporte algo, y lo hago desde el punto de vista de mi profesión, digamos mi formación en la parte sociológica, o en una formación humana, pues no la tengo, y tal vez la formación como ingeniero me ayuda a ver de pronto el por qué hay cosas que no funcionan. Hemos visto, digamos, y en esta última palestra que acaba de hacer acá el señor, muestra la influencia del sistema educativo para los logros que queremos obtener. Y en las charlas anteriores se ha visto el avance que se ha hecho desde todos los estamentos para el tema de fronteras y para los temas humanos que tienen que ver en la frontera. Sin embargo, vemos que se alargan los tiempos para obtener los resultados. En Colombia existe una organización que es el Sistema Nacional de Planeación, y tiene más o menos 12.500 integrantes, consejeros territoriales de planeación, que estudian este tema todos los años y se reúnen todos los años y se lanzan propuestas a nivel estatal para que sean corregidos los problemas que se presentan, en especial con las LOT. Y en el caso del Amazonas específicamente, que se toma, digamos, un elemento crítico para el manejo de las etnias, para el manejo territorial, para el tema de los corregimientos que son ilegales, los corregimientos departamentales. Y se han hecho propuestas al Estado desde este estamento tan supuestamente fuerte, con tantos miembros, porque ahí están representados todos los elementos de la sociedad. Solamente en Leticia tenemos 35 consejeros territoriales de planeación. Y cuando se lleva esto al Estado, para que se haga énfasis en las reformas que deben hacerse para el tema fronteras, para el tema indígena, ha sido imposible llevarlo a cabo o influenciar para que se saquen leyes o para que saquen respuestas para apoyar estos temas a nivel indígena, a nivel fronteras, a nivel municipal y departamental, y apoyar a todas estas entidades. Creo yo, desde mi punto de vista, digamos, lego en el tema humano, antropológico, sociológico, pedagógico, es que no tenemos interlocutores en todo sentido que nos hagan hacer sentir en el Estado, para que esto se vuelva huesos y carnecita, papita, que se vuelva realidad y que se hagan las cosas. No los hay.
Y ustedes ven que siempre nos están pensando desde el centro del país. Y ustedes ven quién representó a Amazonas en el Congreso Mundial en París con respecto al medio ambiente y al calentamiento global. Un senador de Medellín que no conoce a Leticia, no conoce al Amazonas y nos representó a nivel mundial. Así como ese ejemplo que tengo claro, específico, son el resto. ¿Quién nos piensa? Nos están pensando desde allá. ¿Quién ha pensado en nuestras fronteras? Nos piensan desde allá, y lo decía el doctor Sara. Colombia ha perdido todas sus fronteras y la corrupción y los intereses mezquinos individuales, grupales, empresariales, algunos nos han hecho perder toda la frontera. Nosotros perdimos fronteras con Panamá, con Nicaragua, con Costa Rica, con Ecuador, con Venezuela, con Brasil. Hemos perdido toda la frontera, pero ese tipo de intereses, digamos, nos han llevado a que estemos totalmente alejados. Entonces, ¿dónde está la fuerza de la sociedad civil? Entonces, aquí viene mi pregunta para que, pues, que hagan los aportes que me ayuden como a dilucidar este tema. ¿Cuál es la estrategia que debemos tener la sociedad civil para que podamos incidir realmente en actuaciones que nos ayuden a que este tipo de problemas se hagan realidad? Porque si no, todo este esfuerzo tan grande que está haciendo la academia, todas estas investigaciones, este esfuerzo de las sociedades de campesinos, asociaciones rurales, asociaciones de indígenas, todo este tipo de grupos que hacen un gran trabajo, se va a perder, porque no tenemos quien realmente influya allá arriba, porque allá arriba hay otros intereses. Si ustedes miran quiénes son los dueños de las petroleras, son los grandes, son los senadores los que tienen las acciones. Y entonces toda esta gente nos van a terminar matando siempre, porque no hay quien nos defienda allá y no hay una ley, ni hay alternativas que digan, aquí estamos nosotros, la sociedad civil, que realmente somos los que tenemos que hacer frontera de verdad. Omar Agudelo. Buenas noches, Jorge Picón. Soy profesor, ya mencionado, trabajé en la normal 37 años y los últimos 5 años trabajé en formación de docentes en la ciudad, en el departamento del Amazonas. Con respecto a la ponencia del profesor Juan Carlos, yo concuerdo con muchos de sus planteamientos. Cuando estuve en la docencia en básica primaria, que estuve 32 años de maestro en primaria, también me arriesgué a hacer una propuesta de avanzada, de tratar de romper paradigmas, impuestos desde el plano nacional, inclusive desde el plano local. No es nada fácil, esa ruptura no se da fácilmente. Hay que estar convencido primero de qué es lo que quiero hacer y cómo yo entiendo la educación, para qué educo. Esas preguntas filosóficas siguen siendo hoy en día vitales. ¿Para qué educo? ¿Qué sociedad quiero yo construir? ¿Qué región quiero construir con lo que estoy enseñando? ¿Qué me propone el Estado? ¿Eso es cierto? ¿Eso es válido? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué yo puedo aportar? ¿Qué yo puedo proponer? Entonces, entender el acto educativo como una permanente pregunta, yo pienso que es esencial para quienes estamos ejerciendo la profesión docente. En lo que sí no me queda claro con lo de Juan Carlos es en su afirmación, cuando dice que en Leticia no hay una pedagogía. Yo creo que todo lo que usted demostró en falencias demuestra que sí hay una pedagogía. Y la pedagogía, si retomamos por ejemplo a Rafael Flores, uno de los grandes pedagogos de Colombia, es una pedagogía tradicional. Aquí realmente se hace educación tradicional y es todo lo que ha hecho Juan Carlos. Prevalece ese modelo de una educación tradicional. Pero no solamente aquí en Leticia, también traspasa estas fronteras. He estado en la escuela de Caballococha, en Islandia, he estado en Tabatinga, en Villamín Costán, y también ese tipo de pedagogías sigue ahí. Lo que decía Juan Carlos, también he visto esa de seguir los punticos, también en Caballococha, eso se da aquí. Pero no solamente aquí, también se da más allá de estas fronteras, y eso no es gratuito. Hacemos parte, no somos la expresión, nosotros, o la manipulación, o somos los manipulados de unos modelos extranjeros que vienen desde afuera, ligados necesariamente a las políticas neoliberales, en donde la educación es una mercancía. Es una mercancía de educación y como tal está al servicio de una mano de obra barata, de poca calificación, que responde a unos intereses economicistas del momento.
Estamos en otros países en Colombia y también está en Perú, está en Brasil, está en Ecuador. O sea, ese modelo le ha hecho tanto daño a la educación y por supuesto también a la salud, entre otros campos. Entonces me parece, profesor Juan Carlos, que con la frase de que no hay pedagogía artística, sí hay pedagogía. Hay una pedagogía que es la pedagogía del desarraigo, la pedagogía de la invisibilización del otro, la negación de la región, de la declaración de las culturas. Ahí está pedagogía, y esa pedagogía es la pedagogía tradicional, y sigamos para Habermas, que nos plantea las pedagogías liberizadoras. Entonces aquí lo que permea casi buena parte de América Latina, y esta no es la excepción, son pedagogías para mantener a la gente alienada, retomando las palabras de Pablo Freire. Sin embargo, frente a todo esto, este panorama, no todo está perdido. Hay esfuerzos personales, individuales, que seguimos luchando contra la corriente, de ser propositivos, de ser innovadores, de querer entender que educar es mucho más que dictar clase. O lo que estoy diciendo, educar es mucho más que dictar clase. Ahí me preocupa mucho cuando un colega mío me dice, voy a dictar clase. Voy a dictar clase, eso ya de por sí tiene una carga ideológica, es lo que dijo Freire, va a depositar un balde de agua a un niño que lo cree como un cabezadura vacío, que no tiene nada. Entonces yo pienso que en Leticia hay propuestas interesantes, nomás yo voy a decir una nomás. Yo acabo de, hace 2 días estuve en un colegio y un profesor me llamó la atención que en su salón de clases pegó una frase, aquí se hace fiesta. Y claro, es que este profesor entendía su clase era un acto alegre, un algo lúdico. Era una fiesta en la que el conocimiento que usted propone, era una fiesta de construcción colectiva del conocimiento. Y el rector le está reclamando por qué colocar ese aviso, ¿cierto? Entonces, dése cuenta, digamos, la postura que se viene manejando. Ya, no quiero hacer ninguna pregunta. Bueno, simplemente nomás era comentar lo que ha hecho el profesor Juan Carlos. Finalmente, llama la atención que en el día de ayer aquí en Leticia se hizo un foro educativo, Juan Carlos. Aquí en Leticia ayer hubo un foro educativo, ¿cierto? Y el foro educativo exactamente tenía como tema central la educación propia. Pero es lamentable que sea el Ministerio de Educación el que direcciona los foros. El Ministerio de Educación nos dice qué tenemos que discutir. Eso es lamentable. Y los maestros seguimos siendo genuflexos y reflexivos y copiamos al pie de la letra y no entendemos que aquí hay muchos más problemas que esos, ¿cierto? Aunque este tema era muy importante, pero llama la atención dentro, digamos, de la improvisación, que el foro fue ayer y fue convocado el día anterior. O sea, no entiendo cómo se convoca un foro faltando horas para que inicie el evento. Todo esto denota realmente de cómo también desde la autoridad esos espacios que son tan importantes de deliberación, de reflexión, de apropiación, de discusión, de debate, realmente se transforman en espacios simplemente de acomodación a unos intereses que ya vienen fijados desde Bogotá, el Ministerio de Educación Nacional. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, ya tengo una pregunta. Yo soy Ron Ramírez, soy estudiante de Filología Inglesa y quiero preguntar al profesor Juan. O sea, yo he conocido muy poco acá la región y lo que he visto es que hay muchas iglesias, ¿sí? Se habló de que la evangelización pues había servido mucho como una formación académica básica acá en los habitantes de la región, pero ¿considera usted actualmente que, o sea, que hay más iglesias que colegios? ¿Es bueno, es perjudicial o en realidad no afecta en nada el desarrollo pues, académico de acá de la región? Sí, por favor, profesor. Solo quiero agradecer al profesor Jorge sus comentarios. Creo que es una preocupación de todos nosotros los profesores, pero sí ya hay expresiones de transformación de los procesos educativos. Estamos intentando hacer cosas. Yo no tuve tiempo suficiente para comentar, por ejemplo, estamos desarrollando un proceso de educación indígena en el Valle del Yavarí con 35 alumnos y con 70 alumnos en San Pablo de Olivenza. Son todos profesores indígenas: Ticuna, Cambeba, Cocama, Marubo, Matiz, Mayoruna y Canamarí. Y con ellos estamos trabajando fundamentalmente, primero que la lengua de ellos es lo que se habla dentro del salón de clase, y están desarrollando procesos de aprendizaje, a enseñar a alfabetizar en su propia lengua y desde su contexto cultural y ambiental. En ese trabajo aquí hay varios profesores que hemos participado: el profesor Pedro, la profesora Elete, el profesor Sanderson, que era de la UEA, ahora está en Manaus. Venimos trabajando en
en esa idea de generar procesos diferentes, de que las clases se den en el lago, en la chacra, en la comunidad. El otro día yo estuve en una comunidad del Valle del Yavarí, en el río Pituí, y era viernes y no hubo clase. En la mañana, a la hora de la clase no había, y en la tarde tampoco. Yo estuve ahí haciendo otras cosas en la comunidad y la clase era por la noche. Todo el mundo en pantalonetas, sin camisas, en el medio, en esas áreas abiertas de la comunidad, mirando las estrellas y un viejo hablando sobre las estrellas. Entonces como que hay procesos nuevos de conocimiento que no son el modelo y no son los dominantes, pero hay alternativas, estamos generando alternativas y creo que estamos haciendo grandes esfuerzos. La pregunta del compañero sobre las iglesias, el modelo religioso es un modelo dominante que viene desde el patriarcado, la dominación, la jerarquía, el dominio del cuerpo, el dominio del pensamiento, y que impide la creatividad y el desarrollo del saber. Hay una corriente interesante también en ese sentido de estudiar la historia de las religiones, conocer, y yo tengo una contradicción muy fuerte en mí mismo, porque uno dice, no, la educación tiene que ser laica, y yo digo, sí, la educación tiene que ser laica, pero tenemos que enseñar la historia de las religiones para que la gente sepa la historia de las religiones y sepa en qué están metidos como militantes, a veces defendiendo sin saber modelos completamente contrarios al propio aprendizaje, a la propia espiritualidad. Entonces yo digo, lo que debemos es enseñar historia de las religiones y trabajar un elemento fundamental, inclusive desde los primeros años de educación, la espiritualidad. Todos los niños tienen una preocupación espiritual con la vida, con la muerte, por ejemplo, el cosmos, la luna, las estrellas, el sol, el nacer y el morir del día. Esa preocupación espiritual existe en todos los seres humanos, parece que es una cosa inherente. Inclusive este señor que fue del Tribunal Superior de los Pueblos, de la economía descalza, decía es necesario comprender la espiritualidad como una necesidad ontológica del ser, una necesidad de se autoidentificar como ser. Entonces es muy necesario desarrollar un debate profundo sobre la espiritualidad, pero no evangelizar. Yo creo que en ese sentido la educación debe ser laica, en el sentido de que no se impone ninguna religión, pero que sí enseña espiritualidad y historia de las religiones. No sé si queda respondido la pregunta. Me llamo Carlos Suárez y soy egresado de la maestría de estudios amazónicos de la Universidad Nacional. Bueno, me ha gustado mucho tu presentación y de alguna manera tú estás abogando por una revolución dentro de la educación, ¿no? Por lo menos dentro de la educación nuestra o de la que hay a nuestro alrededor. Yo concuerdo con tu análisis, tengo opiniones muy parecidas a las tuyas en muchos asuntos, pero si a ti se te encomienda, por ejemplo, la dirección del colegio INEM, de la normal, del colegio del kilómetro 6, mañana, y te dan una cierta libertad como para poder empezar a promover un proyecto alternativo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo tú llevas a la práctica todos estos ideales? Teniendo en cuenta que lo que les espera a los alumnos después del proceso educativo es jerárquico, es especializado productivamente, es ¿no? desde allá, siempre desde allá arriba, es individualista, es decir, van a tener que competir. Entonces, ¿cómo conjugar ese retrato ideal que haces tú y luego la cruda realidad que existe cuando uno termina su proceso educativo? De una manera práctica me refiero. Um minuto mais, tem mais uma pergunta? Responde em bloco. ¿Posso ajudar? Não, em bloco. Tem mais uma questão? Peraí, que é a última pergunta. Alguém mais? Depois, no aniversário? Não? Obrigado. Buenas noches. Mi nombre es Lisa González, yo vengo de Cali
Y pues quería comentar, bueno, quería dejar el comentario por fuera. Yo vengo de una educación similar a lo que usted está planteando. No sé si usted conoce al filósofo Rudolf Steiner. La pedagogía que él propone es la pedagogía Waldorf, donde se trata de pues, utilizar los dos hemisferios, el lúdico y el creativo, a través de muchas clases como lo es la carpintería, agricultura, artes, manualidades, además de muchas cosas. Gracias a mi colegio yo conocí el Amazonas y es la razón que luego en la universidad vuelvo a estar aquí. ¿Por qué? Porque en el colegio nos hacían reconocer al indígena y también al campesino. Entonces es como para recordarle que sí hay procesos, así como usted decía, chiquitos, pero que están empezando a cultivar. Y pues como uno es de ciudad, uno a veces desconoce esto y la metodología de pronto citadina tiene que también tener como una conjugación con lo rural para que pueda haber como una conexión entre ambas partes. Y quería hacer un comentario con respecto a lo que usted dijo, que la parte competitiva es clave. ¿Por qué? Porque en mi colegio nunca me enseñaron como a pensar en una nota, uno hacía las cosas porque le gustaba y no como por competir. Y a la hora de pensar en la universidad fue como chocante, porque bueno, me toca estudiar más y competir por un puesto y competir por quedar. Eso fue como raro al principio. De hecho, yo llegué a la universidad y ni me importaba un promedio, fue como algo bastante chocante que yo creería que hay que ponerle atención al momento de plantear estas alternativas en el modelo de educación. Pero lo felicito por el tema porque creo que desde la educación se abren muchas puertas. O sea, es como uno de los corruptos, como usted decía. Ellos también tuvieron un modelo educativo, pero al educarlos a competir fue lo que les pasó. Y pues ya, ¿qué más puedo decir? No. Muchas gracias. O professor Carlos Sara vino ouvindo me disse que esses alunos, esses alunos hacen ellos, pierden ellos. Quiero decirle que es mentira. Desarrollar esas formas creativas del proceso de aprendizaje genera capacidad de resolver problemas. Las pruebas PISA lo que evalúan realmente es la capacidad creativa de resolver problemas. Lo que nuestro sistema educativo enseña no es a resolver problemas, sino a repetir. Entonces, muchas veces ese tipo de modelos tienen mucha resistencia y uno dice, ay, ¿ahora yo qué hago? ¿Será que eso va a generar realmente lo que uno ve es que los resultados de sistemas educativos desjerarquizados por proyectos, por creatividad, generan mucho mejores resultados, siempre. Y yo comenzaría, Carlos, la viernes cultural. Iniciar en los colegios los viernes sin materias, sin uniformes, sin jerarquías y generar procesos creativos. Yo creo que esa sería una forma de iniciar y yo creo que si esa forma se genera, puede terminar gobernando los colegios y puede generar mucho mejores resultados, inclusive en cualquier sistema de pruebas, porque lo que se aprende no es memorizado para repetirlo, sino que se aprende de verdad, se siente lo que el proceso de conocimiento. Agradecemos a todos. Ficou uma questão em aberta, e aí acho que cabe um tempinho para elucidar.